Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buen día. Soy su servidor ingeniero Ramírez, del organismo promotor de telecomunicaciones, y en nombre del organismo y de la empresa Aerover les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs y operadores locales, que amablemente nos va a impartir el ingeniero Héctor Guadarrama con el tema 7 claves para una implementación exitosa de redes FTTX. Quiero aprovechar para agradecerle a Héctor esta oportunidad en la que nos va a compartir sus conocimientos, su experiencia y una información que seguramente será de mucho interés para nuestros asistentes. Y agradecerle que nuevamente nos acompaña en estos eventos. A todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos, solicitarles amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras, micrófonos apagados, de tal forma que podamos tener un ambiente lo más limpio y lo más transparente posible y podamos tener una buena presentación. Recordarles también que en el chat de del evento nos pueden compartir datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema, y al final de la sesión, de la presentación, tendremos un espacio para preguntas y respuestas con Diego Guadarrama. Podamos aclarar las dudas que pudieran haber. No tomo más tiempo y te cedo la palabra, Héctor, nuevamente agradeciéndote por este espacio. Adelante, que tengas un extraordinario taller. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi estimado Daniel. Espero todos me estén escuchando bien. Realmente agradecemos mucho el foro porque nos permite realmente poder expresar un poquito de lo que hemos visto dentro del mercado de telecomunicaciones para México. Y antes de iniciar el taller, pues también me gustaría comentarles un poquito de lo que es Aerover para que entremos en contexto y de cierta manera también el que puedan ver un panorama del por qué nos atrevemos y por qué también estamos haciendo ciertas cosas y desarrollos para poder trabajar con las redes en FTTX. Entonces, realmente entrando un poquito en contexto, realmente Aerover es una empresa que nace en México, pero tiene diversas características que pueden ayudar en generar cierto tipo de proyectos o desarrollos para temas de GPON, en el caso de FTTX. Y entonces esto también va ayudando un poco a que podamos entender más allá de solamente un material, sino entender realmente de dónde surge la necesidad para este tipo de redes. Y de ahí tomamos un poco la particularidad de mencionar el por qué podemos llevar estas 7 puntos clave para un buen desarrollo, despliegue de redes de FTTX, y a su vez también cómo se puede mejorar esta red, ¿no? Entonces, basado en ello, realmente Aerover se convierte en la comercialización de manera local, y dentro de ella hay diversas marcas que permiten el crecimiento o el desarrollo de una red de manera completa y que potencialicen cada una de las áreas que se requieren para poder desarrollar redes FTTX. Es decir, para estas redes regularmente ocupamos el tema de equipos, temas de elementos pasivos como cables, como fibras, distribuidores, jumpers, etcétera. Y también se van ocupando otros accesorios como cables, cajas, equipos de medición. En general, lo que se busca es tener una gama completa que ayude a desarrollar y apoyarte en el crecimiento de esa red. Aerover inicialmente creció en un entorno un poco complejo porque mucho de su trabajo y desarrollo fue en un área de minería, es decir, se generaron redes de comunicaciones en minas. Y realmente en base a este tipo de crecimiento y este tipo de escalabilidad que se tuvo
para poder lograrlo en minas. Después surgió por ciertos azares, lo podríamos llamar destino, con ciertos clientes, donde nos pedían que pudiéramos apoyarles ahora en el desarrollo de redes para una planta externa, en este caso para crear una red de FTTX, y de ahí surge que se hacen ciertos materiales y ciertos diseños para poder trabajar ahora en un entorno de planta externa, que realmente no nos complicó mucho porque ya hacíamos ciertas cosas para un área más compleja que es la parte de minería. De ahí nos da la capacidad de poder desarrollar soluciones de fibra para una planta interna o hacer soluciones ya enfocadas para un data center, que hoy se darán cuenta que una red FTTX requiere de un mini data center. Después toda la parte de FTTX, tanto para cableados verticales o redes LAN, y en nuestro caso, que nos vamos a enfocar hoy mucho, va a ser la parte de operadores que proveen servicios de Internet. Basado en esto, realmente lo que buscamos dentro de este tipo de taller es que tú puedas conocer cómo realizar una buena planeación, qué tipo de tecnología realmente es útil dentro del panorama que viene para un crecimiento exponencial en el tema de más equipos conectados o más casas conectadas, y de ahí es realmente cómo podemos gestionar toda esta parte. De alguna manera lo vamos a ver de una manera general, pero al final de cuentas, si requieres que podamos aportar o ayudarte en una parte muy específica, con mucho gusto podemos hacerlo. Entonces, basado en ello, la verdad es que estaba revisando algunos mm, datos de lo que hoy llaman los Smart Cities, que es algo que traemos de tiempo atrás, pero realmente hemos encontrado que el Smart City o las ciudades inteligentes, así como los edificios inteligentes, han empezado a tener ciertos problemas en su crecimiento y en su infraestructura, porque finalmente todo esto requiere de una conexión a Internet. Y de ahí no me voy a ir un poquito a datos de manera global y lo voy a llevar a manera en nuestro país, ¿no? Realmente, por ejemplo, y son datos que de repente alarman porque te dicen que somos más de, o contamos con más de 8 billones de dispositivos que van a estar y que están conectados regularmente al mismo tiempo. Y dispositivos, llámese hoy que tenemos un teléfono, una computadora, una pantalla. Hoy muchos elementos están conectados a la red y requieren de esta información, pero finalmente alarma un poco el tema de que son tantos dispositivos los que van a estar conectados, que llega un momento en el que qué infraestructura tenemos para que puedan soportar estos cambios. De repente tenemos clientes que nos dicen, oye, es que yo tengo en un lugar lejano donde solo tengo un enlace que me llega, no sé, 200 megas, y con estos 200 megas tengo que cubrir una gran cantidad de usuarios que quiero conectar. Entonces, ¿para qué me sirven esta cantidad de ancho de banda que me llega en mi site principal? Y de ahí tenemos que ir cuidando un poquito esta parte de cuántos dispositivos hay conectados. Y al ver toda esta cantidad, cuando uno nota ahora en nuestro país cómo están divididos estos dispositivos que requieren acceso a Internet, pues nos damos cuenta que los teléfonos, así como las computadoras, ganan el papel de conexión. Es decir, si se dan cuenta, el 23% de la conexión total en México está hecho en una casa, pero en una casa tenemos conectados, llámese teléfonos, computadoras, los videojuegos, que los videojuegos también se está volviendo un tema complicado porque al final están requiriendo de un ancho de banda muy grande, o sea, planes de al menos de 300 megas para que funcionen. Y esto se va complicando porque en el caso del proveedor de Internet, él tiene que tener un ancho de banda muy grande en su cabecera para que esto funcione. Entonces, ¿cómo haces el juego entre lo que quiere el usuario y lo que realmente se puede ofrecer? En base a esto, pues realmente vemos cuál es la conexión promedio que se ocupan en los dispositivos, y aquí es donde empieza como el dilema, ¿no? Los usuarios piden al menos 25 megas promedio, estos son esquemas promedios de bajada de datos, pero para la subida de, perdón, para la bajada de datos en computadoras ahora piden 60. Si tú combinas estos dos y pones también televisiones y otro tipo de dispositivos,
pues te vas a dar cuenta que el acceso cada vez es mayor en capacidad y ancho de banda. Entonces, por lo tanto, a nivel tecnología, también tiene que ir evolucionando y son de algunas de las cosas que vamos a ir trabajando. Entonces, realmente hoy quédate con este dato, ¿no? O sea, en tema de celulares, lo promedio que pide un celular para que trabaje de una manera adecuada son 25 megas. Pero si yo ya me voy a una conexión de internet fija, en promedio el uso es de 60 megas. Entonces, esto te da una noción de lo que de lo que va a esperar un usuario conectado en una casa como mínimo para poder operar sus dispositivos básicos. Y el dispositivo básico, pues realmente hoy, llámalo ya ese celular o esa televisión que está conectada a un Netflix o a una plataforma de streaming. Y para que puedan operar de manera correcta, realmente si se dan cuenta, estos son los mínimos que requerimos para trabajar de manera eficiente o para que al menos el usuario tenga una conexión eficiente. Y después nos topamos con que conforme vamos creciendo, pues hoy hay un aumento respecto al año pasado en cantidad de personas que residen en México. Estamos hablando de 129 millones de personas que hay en México y que todas estas requieren una conexión a Internet. Porque hoy ya no sabemos hacer nada si no hay un celular para buscar una ubicación o para moverte hacia algún punto o cuando llegas a la casa a verificar ciertas cosas que requieres ya sea para tu trabajo, recreación o depende, ¿no? Lo que quieras buscar, pero al final todo este tipo de datos nos ayudan a saber hacia dónde poder movernos. Ahora, ya que conocemos esta parte, realmente, ¿cómo aceleramos el Internet de una manera eficiente? Y también cómo generamos una infraestructura que a nivel costo, operación y rentabilidad se vuelva fascinante en el sentido de que quien invierte pues obtenga el rendimiento de lo que está poniendo en la mesa y quien lo está operando que tenga la menor falla posible, porque ahí es donde yace todo este tema, ¿no? Tener los menores problemas para tener los mejores beneficios y en este caso el usuario tener la mayor capacidad de ancho de banda. Pero la pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo logramos esta parte? Tenemos que entrar a un tema que le llamamos FTTX, o sea, con qué tecnología realmente hoy está pensado que podemos llegar hacia los usuarios y que estos puedan acceder a toda esta red de datos. Realmente la idea es que trabajemos a través de un FTTX, que hoy muchos han ido migrando entre la parte inalámbrica y de hecho no está peleada la parte inalámbrica como lo vemos en uno de estos lados como lo vemos por aquí, por ejemplo, aquí tenemos una parte inalámbrica que le llamamos FTTA, que es Fiber to the Antenna, y después de ahí podemos nosotros, que este sería el core o el site de este ISP, o que tú tienes, donde tienes tu red core, y de ahí tú puedes agarrar y generar múltiples edificios secundarios conectados entre sí para generar una red metro. Y después de ahí entonces podremos llegar a diferentes tecnologías. Por ejemplo, aquí tenemos FTTB, tenemos FTTA, tenemos FTTH, tenemos FTTC, que estas fueron de las primeras redes FTTX que se hicieron con las tecnologías ADSL o XDSL. Estas prácticamente ya se han vuelto obsoletas y hoy estamos creciendo mucho en Fiber to the Home o fibra hasta la antena o fibra hasta el edificio. Y toda esta migración de estructura nos lleva a que podamos llegar a algo que pues se ve lejano, pero de manera visionaria es algo bastante interesante porque con una tecnología 5G que tiene sus retos, pues nos va a permitir tener una conexión a través de dispositivos móviles bastante interesante, pero pues no vamos a poder lograrlo si no tenemos una conexión física conectada hacia estas antenas. Entonces la intención es que llevemos la fibra hasta esta antena, esta replique y después hagamos toda la infraestructura, llámese para hogares, edificios, apartamentos y otras cosas. Dentro de esta tecnología que sería FTTX, que es fibra hasta cualquier parte, pues realmente la X nos queda como este elemento que nos va a permitir llevar
infraestructuras hacia la casa, hacia la antena, hacia los edificios y hacia otras infraestructuras. Basado en ello, realmente nosotros hoy tenemos diversas tecnologías y aquí es donde empieza como todo el tema, ¿no? Cuando yo quiero trabajar a través de una red FTTX, que de manera general la red FTTX conlleva a 3 elementos, que son la OLT como equipo activo, la ONT como equipo activo, pero al final, es decir, llegando al usuario, y después de aquí tenemos una red PON, que nos da una longitud promedio de 20 kilómetros, que tiene sus criterios para poder lograr 20 kilómetros, llámese la planeación de planta externa, los componentes, los divisores, etcétera, pero todo hecho a través de fibra. Nos dice la teoría básicamente que entonces nosotros podemos tener diversos servicios de Internet o diversos servicios, vaya, que todos sean IP y que estos servicios a su vez puedan ser transportados por una etapa de FTTX donde encontramos entonces el OLT y la ONT para que se vinculen, pero todo lo que está aquí arriba va a ser transportado por esta red hasta llegar a este edificio, casa, lo que sea, y al final tenemos una longitud. Estos son los criterios base para poder crear un desarrollo de red bastante interesante, pero aquí es donde yace el secreto de las redes FTTX. ¿Cómo creo este elemento? Y ahora, cuando tú ya estás seguro de que vas a hacer la migración hacia este tipo de infraestructura, también empieza a existir con qué tecnología, porque en el mercado vas a ir y buscas, por ejemplo, equipos como OLTs y ONTs, que de repente tú te vas a basar en un nivel de presupuesto que tienes y vas a notar que va a haber tecnología CPON. Vas a notar también que hay tecnología GPON, luego nos hablan de tecnologías 10 GPON o 10X PON, luego nos hablan de tecnologías ya para 25 GPON, para 50 GPON y estamos tratando de llegar hasta 200 GPON. ¿Cuáles son las más comerciales? Hoy GPON son de las más comerciales. EPON es una tecnología de hace 10 años. 10 GPON ya es una tecnología que sería XGPON, que prácticamente está para los próximos 10 años, y esta es la actual. A nivel de costos, obviamente la parte de GPON ha bajado muchísimo el nivel de costo porque finalmente se ha vuelto muy comercial, pero finalmente hay que notar ciertos detalles en la parte de GPON, si tiene cierta compatibilidad con las tecnologías anteriores o si va a tener capacidad para tener compatibilidad con lo que viene a futuro. Y después de ahí, los ONTs, ¿qué tecnología también son? Porque de repente el ONT, si trabaja bajo una tecnología EPON, de repente es complicado que trabajen bajo una tecnología de GPON, porque de repente el código o los códecs que manejan son totalmente diferentes entre tecnología y de repente no hay un link entre este ONT y esta OLT. Al final, quienes van a hacer la magia de una red de FTTX va a ser esta OLT y esta ONT. Pero hay que tener mucho cuidado sobre la tecnología que estoy tomando en cuenta para verificar que realmente esta sea útil y que entre ambos exista esa compatibilidad de trabajo y que no tengas que estar migrando entre equipo a equipo y que después entonces tu red se convierta en algo complejo y sea difícil de operar, porque aquí la idea es que esto sea fácil de operar y que tú puedas detectar problemas, llámese en el ONT o en la red PON, para que entonces sea fácil de administrar y fácil también hacia el usuario de no tener tantos problemas a nivel de desconexión. Entonces, por eso es importante definir con qué tecnología estaríamos trabajando y esta a su vez, qué nos permite hacer o qué rangos tenemos para poder trabajar de una manera adecuada. Entonces, uno de los claves para desarrollar una red eficiente en el tema de FTTX, y este sería una de las primeras claves, es qué tecnología voy a ocupar para trabajar mi red. Si voy a trabajar EPON, si voy a trabajar GPON, si voy a trabajar XGPON, es decir, 1 giga de bajada, 2.5 gigas de bajada o 10 gigas de bajada. Hacia la subida es asimétrico. EPON es 1 giga de bajada, 1 giga de subida. El GPON es asimétrico, es 2.5 de bajada, 1 giga de subida, 1.25 de subida. En el caso de XGPON,
ya trabaja de manera síncrona, es decir, trabaja 10 gigas de bajada, pero también trabaja 10 gigas de subida. Entonces, de aquí depende lo que deseas hacer. Ahora, el despliegue para una red GPON hoy es económico porque la demanda es más grande o hay mayor cantidad de estos equipos. EPON es mucho más económica, pero pues recuerda, tienes un límite de ancho de banda y XGPON es la nueva tendencia, pero pues el costo de despliegue para estos equipos puede ser alto porque finalmente la demanda de estos todavía no es grande, entonces por lo tanto la generación de los equipos es más costosa y ahí hay que tener cuidado. Entonces, como primer punto, te diría, ten cuidado sobre qué tecnología eliges para que entonces de ahí revises el nivel de equipo, el nivel de característica que tiene, el nivel de administración que tiene y que ésta sea compatible con otras marcas para que entonces puedas tener un universo más grande en el desarrollo de tu red. Cuando entonces ya tenemos esta parte desarrollada, entonces también nosotros podríamos ir hacia otro sentido. Es decir, yo ya podría ir hacia cómo desarrollo la red de FTTX. Es decir, yo tengo cubierto la parte de mi core en la parte de OLT porque elegí la tecnología que requiero y también elegí la ONT para ofrecer los servicios que requiero, es decir, si requiero ofrecer datos, si requiero ofrecer voz, si requiero ofrecer video, en este caso sería IPTV, o va a haber algunos otros que todavía trabajan con video en RF, es decir, un video analógico. Pero en este caso, tú ya tienes que tener como primer punto definida esta parte y cómo la OLT también va a estar trabajando en tu core. Es decir, qué servicios de voz, qué servicios de datos, qué servicio de streaming, cuánto ancho de banda tengo de internet, quién me vende este servicio, etcétera, para que al final el usuario pueda gozar de estas características o de estos elementos para poder transportarse a través de una red FDH. ¿Por qué le llamamos una red de FDH? Prácticamente es una red de fibra óptica distribuida. Y en esta red de fibra óptica vienen los siguientes 5 puntos que hacen el desarrollo de esta red importante para llegar a los últimos 2. Entonces, el primer punto que lo vimos es elegir la tecnología adecuada a nivel de activos, es decir, OLTs, ONTs, más switches y todos los servicios que hay que agregar. Y en los siguientes puntos lo que vamos a empezar a verificar es cómo desarrollas una red FTTX que realmente sea eficiente. Es decir, cuando yo quiero crear una red que sea eficiente, es decir, a nivel estructural o físico, yo tengo que verificar todos estos tipos de servicios que quiero transportar y que estos no vayan a tener problema con la parte física, que esto es muy importante. Entonces, cuando yo ya quiero hacer múltiples escenarios de desarrollos de trabajo, pues yo ya puedo, cuando defino correctamente este tipo de servicios basado en la tecnología que lo va a transportar, pues entonces yo ya tengo la capacidad de llegar hacia hospitales, poder hacer temas de telefonía, poder hacer infraestructuras para hoteles, para vigilancia, en el caso de proveedores de internet, llámese por Wi-Fi, llámese por red de cobre, para la parte de industria, etcétera. O sea, yo ya puedo generar un escenario mucho más grande y a su vez, pues también puedo tener tecnologías que puedan tener un mix. Es decir, yo por ejemplo aquí tengo un OLT, pero no nada más llego hacia una casa, es decir, llego con un ONT y puedo conectar teléfonos, computadoras, sino también puedes llegar y hacer redes de CCTV, también se pueden llegar a edificios y ofrecer toda una infraestructura bastante completa, es decir, toda la red de transporte y toda la red de comunicación interna, o en su momento en un edificio para llevar hacia usuarios otro tipo de desarrollo. Y realmente una red de FTTX te permite hacer muchas más cosas. Simplemente hay que verificar el potencial que tiene. Este es a nivel de estos activos que te permiten hacer estos activos para que realmente puedas trabajar de manera correcta. Y todo el truco está aquí. ¿Qué hace la OLT? ¿Qué tengo en mi pequeño data center sobre los servicios IP que quiero ofrecer? Para entonces este ONT, ¿qué servicios puede ofrecerle al usuario final? Y una vez que esto está más que visto, entonces ahora
vamos a ver la parte de cómo se va a implementar esa red FTTX. Es decir, dentro de lo que platicábamos, regularmente lo que pasa es que hay dos redes que están operando entre sí. Es decir, tú tienes una red metro, que es esta que estoy dibujando en color amarillo, donde llega un proveedor de internet y te ofrece un dedicado ancho de banda para que tú puedas comprar a él una cantidad de megas para tener acceso hacia la red metro. No sé, en este caso pongo aquí un ejemplo que alguien compra 300 megas y tú vas a tener que generar una red de acceso. Tu red de acceso empieza desde donde está la OLT y a lo que vas a llevar en la ONT, es decir, tú le estás permitiendo al usuario que acceda a una red metro, es decir, a la red global o a la red de internet. Y estos megas que tú vas a contratar son los que tú le vas a querer pasar a estos usuarios. Pero estos megas, pues habrá que hacer la cuenta para saber para cuántos usuarios está disponible y que puedan tener un ancho de banda que sea bueno y que sea garantizado. Pero, pues para ello también vamos a tener que crear una red pasiva, que es esto de aquí, que sería nuestra red PON, y toda nuestra red de activos, que es donde está la OLT y las ONTs. Entonces, basado en ello, ya vimos las tecnologías de la OLT, de las ONTs. En la parte metro, si tienes más dudas sobre esto, lo podríamos checar más a detalle, pero este no sería este taller, si no lo haríamos en otro. Nos vamos a enfocar en esta red de acceso. ¿Cómo generar esta red de acceso? Para mí lo más importante es que esta red PON, la parte morada, la puedas dividir en estas fases, es decir, una red troncal, una red de división de primer nivel, una red de distribución de primer nivel, luego llegas a tu segundo nivel de división y tu acometida, porque la parte o la zona 7 que ves aquí con la zona 1 es donde tenemos que verificar los equipos, pero después de la zona 2 hasta la zona 6 habrá que tener mucho cuidado de cómo la creamos, cómo la generamos, cómo haces esta arquitectura, cuántos niveles de división va a tener esta red, que regularmente nosotros recomendamos que sean 2 niveles de división, que tu red troncal tenga una fibra que sea lo bastante robusta, es decir, que la conexión entre la zona 1 o el core contra la primera red o el primer nivel de división o red de distribución troncal sea grande para que tu capacidad de red no se vea reducida por este tipo de elementos. Entonces, recomendamos que en esta parte sea una arquitectura de red pensada con gran cantidad de fibras y que tengamos una red de primer nivel de splitter, dependiendo de la tecnología que ocupes. Por eso es muy importante definir qué tipo de equipo ocupo para que el primer nivel de división sea acorde al tipo de distribución que quiero generar o arquitectura que quiero generar para que al final, dependiendo de la tecnología, pueda llegar a 64 usuarios por hilo de fibra o pueda llegar a 128 usuarios por hilo de fibra o en su momento hoy estamos logrando llegar hasta 256 usuarios me refiero ONTs por hilo de fibra, es decir, que tengo un puerto de la OLT, ese puerto de la OLT se va a ir hacia la red de PON, este hilo va a ser dividido como lo vemos acá, es decir, yo tengo mi hilo, lo voy a poner en otro color, yo tengo mi hilo de fibra y lo que voy a buscar es que ese hilo de fibra por cada puerto que tenga mi OLT tenga la capacidad para llegar a esta cantidad de usuarios. Es decir, yo salgo de un puerto de esta OLT, ese puerto de la OLT va a ir y va a ser transportado hasta donde se encuentre el primer nivel de división. El primer nivel de división va a dictar cuánta es la capacidad que puedo tener en este punto. En este caso, por ejemplo, tenemos un divisor 1 a 4 y este me va a permitir que yo llegue a divisores 1 a 8. Por lo tanto, si noto esta división, dice que aquí tengo 4 salidas por un puerto de fibra de la OLT. Entonces quiere decir que esto se multiplica por 4 y yo voy a tener divisores en la segunda etapa de 1 a 8. Entonces quiere decir que voy a tener
32 usuarios finales. Si se dan cuenta, entonces esta arquitectura de red solo llega a 32 usuarios finales. Entonces, dependiendo de la estructura y capacidad que yo quiera hacer, debo de cuidar muchísimo cómo voy a hacer estas estructuras de división, porque al final van a mermar o van a hacer que yo pueda trabajar a un nivel de división alto en cantidad de usuarios finales o bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte y ahí viene una de las importantes fases de una red FTTX, porque finalmente el nivel de división hará que tu red sea lo más grande posible o que sea lo más pequeña posible, pero no siempre quieras llegar a la mayor cantidad de usuarios, porque finalmente el llegar a la mayor cantidad de usuarios también conlleva a que tengo que verificar niveles de anchos de banda que quiero tener con cada usuario y también los niveles de arquitectura y potencia. Entre más usuarios tengo, si la red que tengo aquí me daría una capacidad para 20 kilómetros, entre más usuarios tienes, la distancia se empieza a reducir. Si yo quiero llegar más lejos, la cantidad de usuarios tiende a ser menor. En un esquema de este tipo, lo que uno busca es llegar a la mayor distancia posible. Por lo tanto, tengo la menor cantidad de usuarios por puerto. Si quiero tener la mayor cantidad de usuarios por puerto, pues se piensa que en tu diseño tendrás que reducir distancia. Y ahí empieza el juego y las claves para hacer un buen desarrollo de FTTX cuando conocemos las particularidades de los efectos que genera el poner splitters en diferentes niveles de la red, poner fibras que me permitan tener este tipo de arquitectura y pueda llegar entonces a más usuarios de la mejor manera posible para lograr la mayor distancia posible con la mayor cantidad de usuarios. Entonces, realmente si se dan cuenta, el juego está entre qué equipo elijo, con qué tecnología, qué red PON quiero diseñar para que entonces yo pueda llegar a la mayor cantidad de distancia con la mayor cantidad de usuarios para que el ancho de banda que estos tengan sea bueno. Y el ancho de banda no nada más se define en cuántos megas le voy a ofrecer al cliente, sino es qué tan estable es el ancho de banda que ofrezco. Es decir, si tú agarras y tienes a un usuario que le quieres vender 20 megas, pues la pregunta sería, ¿qué tan real son 20 megas? Si ofreces un plan de 200 megas, pues vendríamos a lo mismo. ¿Qué tan real es que vendas un plan de 200 megas? Porque recuerda los datos que hablamos al inicio. Un usuario promedio está pidiendo al menos 60 megas como ancho de banda. Y ni siquiera es porque él los pida, es porque los dispositivos que tiene conectados requieren esta capacidad de ancho de banda. Pero recuerda, va a depender de la estructura de la red que hagas para poder trabajar a nivel arquitectura y a nivel equipos. Basado en ello, yo te recomendaría muchísimo que elijas los servicios que vas a ofrecer de una manera adecuada, es decir, qué servicios quieres ofrecer a nivel de voz, si es que vas a ofrecer telefonía, a nivel de video, a nivel de sistema de internet. Es decir, diseña una red core eficiente y para ello también elige equipos que te permitan hacer esta eficiencia, es decir, el router, el switch, porque luego hay quienes nos preguntan, oye, este router que voy a ocupar para poder generar todo el tema de direccionamientos, protocolos como DHCP, PPoE y todos estos para poder después llevar la conexión hacia el ONT. ¿Puedo agarrar el que sea el más barato? Y mi respuesta sería, pues sí puedes tomar el que sea más barato, pero ten cuidado porque la capacidad que tenga este router, que es la parte pensante de la red, por eso le llamamos red core, es la etapa pensante de tu red, tiene que ser un equipo que tenga la suficiente capacidad para concentrar, administrar y generarle rutas de salida a los usuarios, porque este usuario que esté conectado aquí quiere tener acceso a todos estos servicios. Por lo tanto, la red va a servir como un punto de conexión, es decir, esa ONT va a querer llegar hasta este punto. Entonces, si este dispositivo no tiene la calidad necesaria,
es prácticamente la lentitud de este usuario. Entonces, cuando no diseñamos una red core bien estructurada, que sea lo suficientemente robusta para poder tomar a estos dispositivos, vas a tener muchos problemas porque finalmente este dispositivo quiere llegar a este punto. Y cuando este tarda en llegar a este punto, pues empiezan los problemas, porque este se va a empezar a quejar, va a empezar a decir que no funciona el servicio, que es lento, que es malo, etcétera. Y realmente tal vez tienes un buen equipo terminal, un ONT bueno, pero realmente no un buen diseño de tu red core. Entonces, otro de los pasos o de los puntos claves para el desarrollo de una red FTTX es elegir los equipos adecuados para poder tener la ruta correcta hacia tus usuarios. Es decir, que el ONT pueda llegar fácilmente a los servicios y para eso esta red core es importante. Después, ya tenemos palomita en la red core, es decir, elegimos los equipos adecuados, elegimos todo lo necesario para que funcione. Ahora, ¿qué tecnología voy a ocupar para la OLT? Porque al final la OLT para nosotros es una etapa de transporte. Esta trabaja a un nivel en donde no genera direccionamiento, en donde no hace más de una capa de core, sino solamente se dedica a transportar información. Es decir, lo que le pase a esta red, ella lo va a transportar de la mejor manera posible de acuerdo a la tecnología que elegiste. Y si después también esta OLT tiene muy poca capacidad de RAM, tiene muy poca capacidad de transporte de datos, pues volvemos a generarle un cuello de botella a este elemento. Entonces, si este no fue bien elegido y este tampoco fue bien elegido, pues mi pregunta sería, aunque tú pongas una ONT de la mejor calidad, de la mejor marca que quieras, pues vas a tener un problema porque la información que ésta quiere pues nunca tiene la capacidad de llegar hasta este punto, o llega pero muy lento, o no sabe cómo llegar, y se pierde en el camino. Y de repente vas a encontrar equipos que te dicen, pueden trabajar a 64 usuarios por puerto de OLT, o a 128 usuarios por puerto. Usuario nos referimos a un ONT, es decir, 128 ONTs. Y cuando tú llevas esto a la práctica o a la realidad, te das cuenta que ni siquiera el OLT soporta 60 usuarios por puerto. Y entonces hay que tener mucho cuidado con qué tecnología estoy trabajando para que entonces todo sea congruente y entonces el dispositivo final, este ONU, pues sí pueda llegar hasta donde se encuentre la red core. Por eso es muy importante el diseño de cómo vas a hacer esta red core. ¿Qué equipo de transporte OLT vas a ocupar? ¿Con qué tecnologías? ¿Qué características tendrá? Siempre pregúntate, si encuentras un equipo muy económico, ¿qué características tiene para que pueda hacer una red de transporte? Porque recuerda, este usuario te quiere pedir 60 megas como mínimo. Y si yo no tengo para poder entregar esta capacidad, pues se convierte en un problema. Y pon en contexto, ya tengo bien la red core, ya tengo bien mi red de transporte, elegí bien mi equipo terminal u ONT, pero la red que tenemos aquí, que sería mi fase intermedia, no está bien diseñada, no está bien ecualizada o no está bien hecha para la cantidad de usuarios que yo requiero, pues entonces pregúntate cómo le dices a la ONT que llegue hacia el otro lado. La verdad es que se va a complicar y cada vez se va a volver más difícil porque finalmente este equipo no va a poder llegar al lugar a donde necesita, simplemente se va a perder en el camino. Entonces, ten mucho cuidado cuando ya haces una red FTTX, no te dejes llevar por la ola de tanta información porque nos pasa a todos. Regularmente hoy están surgiendo muchas marcas, muchos equipos, muchas fibras, mucho de todo, pero finalmente la pregunta importante de todo esto y es el papel que nosotros jugamos aquí es, ¿qué realmente te sirve para generar una estructura de red pensada, estructurada, equilibrada, a manera de que el costo-beneficio sea bueno? Y que el usuario que tú vas a conectar esté contento con el servicio que quieres ofrecer. Y esto siempre
va a ser un juego entre la inversión que vamos a tener al hacer este tipo de redes contra lo que en su momento va a haber como un retorno de inversión. Y cuando tú piensas en estos panoramas, realmente a veces el tener un buen equipo te puede ayudar a que sea más rentable. El poner un cierto de tipo de fibra puede ayudar a que sea más rentable porque no tengo que cambiarla constantemente. Hemos tenido casos de operadores que me dicen, es que consigo conectores para terminar hacia el usuario muy económicos. Y luego vienen y nos dicen, oye, pero ¿por qué el conector en poco tiempo tiene problemas o lo tengo que estar cambiando constantemente? Y le digo, ¿realmente entonces fue muy económico el conector o fue 4 o 5 veces más caro que lo que realmente tendría que valer un buen conector para que solo lo pongas una vez? Entonces, hazte estas preguntas cuando estés ejecutando este tipo de proyectos, porque regularmente el usuario es el que te va a dictar qué es lo que vas a poder hacer y en su momento también qué red estás dejando para que pueda durar por mucho más tiempo. Una vez entonces que pensamos en todas estas características como generar la red core, hacer nuestra red de transporte, ver nuestra red de usuario, yo te diría que realmente ahora pienses ya no en los equipos, sino lo que te hablaba ahora sobre la red de fibra. Y una estructura de red de fibra realmente sería aquella, no hay un diseño que te dijera hoy, es el mejor de todos porque la verdad es que planta externa es muy cambiante. Yo te diría que tiene que ser la adecuada a tu necesidad. Es decir, cada estructura que hagas, ni te bases con lo que los demás hagan, sino analiza lo que tú haces en tu propia red, revisa sobre los equipos que tienes y la tecnología que tienes para que entonces sí puedas diseñar esta red. Y siempre tendrás que hacerla de acuerdo a la necesidad de la zona, de la región, del usuario, de conocer la necesidad de estos para que realmente esta red de fibra te sea útil. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir, el mejor esquema de una red FTTX es una división de 1 a 4 a 1 a 8. Y habrá quien me va a decir, no, para mí es mejor 1 a 8, 1 a 8. Y habrá otros que me van a decir, no, para mí es mejor 1 a 8, 1 a 16. Y hoy hay quien me dice, yo podría poner 1 a 16, 1 a 16. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una división de 1 a 4, 1 a 8, quiere decir que al final de esta red tenemos 32 usuarios, ONTs conectadas o casas conectadas. Si yo cambio este splitter que fuera 1 a 8, 1 a 8, entonces ahora quiere decir que puedo llegar a 64 casas. Si yo cambiase ahora este panorama dejando 1 a 8, pero cambiara este 1 a 16, pues te diría que puedes llegar a 128 usuarios. Y hoy con otro tipo de OLTs y tipo de tecnología te permite hacer este esquema 1 a 16, 1 a 16. Te está diciendo que ya podríamos llegar a 256 casas. Que para muchos dirían, esto estaría genial porque con una fibra, haciendo niveles de división, llego a más casas, por lo tanto implicaría menos inversión. Ten cuidado, implica más riesgos, implica más inversiones, porque tendrías que poner un mejor tipo de fibra, tendrías que poner un mejor tipo de splitter, tendrías que poner un mejor tipo de cable de acometida, tendrías que poner un mejor tipo de ONT. A veces la información como llega puede ser bastante engañosa si no la analizamos y la definimos de acuerdo a nuestro proyecto. Ni mejor opinión y mi mejor experiencia que te daría para hacer tu red de fibra óptica es hazla en base a las necesidades que tengas en tu región y haz tus diseños en base a las características y crecimiento demográfico que puedas tener para generar una arquitectura buena. Si lo haces de una manera correcta, equilibrada y pensada, es un éxito hacer una red de FTTX. Si no lo haces de esta manera, créeme que hemos visto muchos casos de personas que han invertido mucho dinero y así también lo han tenido que quitar porque la red pensada no fue lo suficientemente estructurada para poder crecer y entonces gastan más dinero que el que habían pensado. En base a esto, realmente te diría que hoy hay muchas estructuras y realmente juega con estas. Yo aquí te pongo algunos ejemplos: divisiones de 1 a 2, 1 a 32, divisiones de 1 a 4, 1 a 16, divisiones de 1 a 8, 1 a 8.
y hoy tenemos divisiones de 1 a 8, 1 a 16. ¿Cuál es la mejor? Tendríamos que sentar a ver un proyecto, tendríamos que ver las características de ese proyecto para realmente poder definir cuál sería la mejor arquitectura que es útil para ti. Si lo hacemos de esa manera, créeme que tu red FTTX va a ser un éxito. Y regularmente nosotros nos gusta mucho poder involucrarnos en los proyectos para realmente ayudarte a desarrollar redes que sean bien pensadas, bien estructuradas y que después entonces tú puedas elegir la tecnología que más te convenga. Basado en esto, realmente si lo hacemos de una manera general, como te he platicado, y haciendo un pequeño de resumen, yo te diría, cuando tú haces una red FTTX y piensas bien en los equipos que van a estar en la central o en tu data center, y luego generas una red de transporte eficiente y bien pensada, entonces la red de fibra óptica a nivel estructural, a nivel de potencias, para llegar hacia el usuario, te va a permitir tener una red muy ecualizada, muy eficiente y con un costo muy bajo de implementación, porque vas a pensar al futuro, no vas a pensar al corto plazo. Si lo notas así, este es nuestro punto 1, bien pensado. Nuestro punto 2, donde vas a elegir la tecnología adecuada, vas a elegir la cantidad de fibras que tendrán que llegar a conectar hacia un splitter, nuestra etapa 3. Luego vas a pensar los niveles de splitter, cuáles son los más útiles, nuestra etapa 4. Vas a pensar una red de distribución que te permita llegar a todos lados, nuestra etapa 5. Vas a pensar en poder llevar cables útiles y eficientes a tu usuario, nuestra etapa 6. Y entonces vas a poder dejar equipos eficientes con una conexión estable y útil, nuestra etapa 7. Y si te das cuenta a nivel general, son 7 puntos importantes que debes de tomar en cuenta para poder desarrollar una red de fibra óptica que sea eficiente, que sea útil y que la verdad te permita hacer trabajos o que el usuario se sienta contento con esto. Una vez que en verdad lo pensaste de esta manera, la intención es que no hagamos esto. Es decir, yo sé que hay muchos cables allá afuera, pero si pensamos bien una red, en verdad esto se puede eliminar. O hay quienes luego me dicen, es que yo dejé un montón de reserva de cables en los postes por si se cortaba la fibra, pero mi pregunta será, ¿y esto servirá como reserva de fibra? Ni siquiera lo que está aquí, ¿no? O sea, y entiendo que hoy te vas a enfrentar a esto porque allá afuera hay muchos proveedores el día de hoy, hay muchos cables allá instalados y se vuelve un tema complejo, ¿no? No nada más esto, sino algo así. O algo como esto, ¿no? O sea, cuando alguien quiere llegar y ve conectores por todos lados, dices, híjoles, ¿y ahora cómo le hacemos nosotros para crear nuestra red? Cuando tú haces una estructura adecuada, ves la ciudad, haces una revisión de cómo se encuentra, trataremos de evitar esta parte, es decir, que no se hagan este tipo de cosas, ¿no? Pero la intención es nuevamente que tú puedas hacer una red pensada, planeada y estructurada para que puedas darle un buen acceso a los usuarios. Es decir, recuerda estos puntos importantes que son 7, tu red FTTX pensada en 6 zonas y las 2 zonas finales para los usuarios te van a ayudar a generar una estructura útil y buena. Y entonces después ahí elegirás la tecnología adecuada para que te permita hacer tu proyecto de manera eficiente con la estructura que platicamos hace un momento para que puedas generar una red de fibra óptica interesante como lo estábamos viendo. Pero la realidad, y voy a pasar un poquito aquí, la realidad es que tú puedas generar o diseñar redes donde tú puedas ir en un lugar donde no haya tanta red, que puedas dejar accesorios o gasas bien, dejar tus cajas o en su momento que puedas hacer la terminación de estos con elementos que realmente te sean útiles y que realmente te ayuden a que tu red dure por bastante tiempo o de evitar esto a hacer esto, ¿no? O sea, terminar en cierto tipo de elementos donde te permita dejar pequeñas gasas para poder trabajar en el futuro, porque esto también se convierte en un tema. Realmente la intención de todo esto es que tú puedas tener un panorama amplio de cómo se genera una red, de cómo la puedes hacer y en su momento también
de cómo puedas estructurarla de una manera más eficiente. Realmente, si te das cuenta, hoy no me metí mucho en el tema de poder generar un balanceo de una red FTTX, sino realmente de conocer los elementos para que también para ti sea útil. Por ejemplo, hay clientes que nos han dicho, ayúdanos en poder diseñar bien nuestro site de comunicaciones, porque ni siquiera conocemos qué tendríamos que poner. Y ahí nosotros somos muy hechos a la forma de, mira, lo que te conviene es A, B, C, Z, revísalo, verifica y este va a ser el mejor proyecto. Entonces también el aporte en poder desarrollar este tipo de estructuras. Por ejemplo, hay clientes que internamente en edificios nos dicen, es que tengo mucho cobre, hoy les ayudamos en eliminar esto y solo llevar una línea de fibra, o en su momento ayudamos a que lo puedas planear de una manera adecuada y se generan y se customizan muchos materiales para que una red pueda ser hecha de la mejor manera, pensada, estructurada y que en verdad sea útil. ¿Para qué? La verdad es que tratamos de hacer lo siguiente. Me voy a ir un poco de esto. La presentación la va a tener Daniel igual para podérselos pasar. Pero ¿qué hemos logrado con clientes? Y me quiero ir a esta parte. Hemos logrado hacer estructuras de red de chipón bien estructuradas, bien hechas, bien pensadas, para que al final el proveedor pueda ofrecer servicios con este tipo de capacidad. Es decir, cuando pensamos una red en nivel físico, que ellos puedan entregar este tipo de megas. Y cuando lo están entregando a nivel de Wi-Fi, que lo puedan hacer así y poder entregar al usuario pruebas de velocidad reales, que sean útiles y que también el cliente se sienta bien con todo esto. Por ejemplo, también lo hacemos a nivel de 2 bandas. Por ejemplo, definimos cuál es el ancho de banda que quieres entregar entre un punto y entre otro, ¿no? Entonces, realmente con todo esto, lo que tratamos de hacer, y me gustaría que te quedes mucho con esta parte, con esta información que tratamos de brindarte en un sentido de de que puedas hacer un proyecto de una manera adecuada, pensada y que sea útil para que puedas crecer, que no estás solo. La verdad es que en este mundo hemos encontrado que hay muchas marcas, hay mucha información, pero de repente, entre tanta información hay más desinformación. Tratamos de ser lo más imparciales posible, tratamos de hacer ciertos puntos de manera adecuada para que tú puedas crear tu red, y de ahí la realidad es que buscamos también irte capacitando, que conozcas ciertas calidades de materiales, que los puedas probar y así que entonces tu red realmente sea eficiente para que en algún momento puedas tener ya sea este tipo de elementos que poco a poco podrás tener, pero nuestra intención es que tú puedas hacer una red completa desde la red core hasta la red de usuario. Y de ahí prácticamente entrará muchísimo el tema que trabajamos bastante, como es ecualizar una red de fibra óptica, qué nivel de splitter te conviene más, qué nivel de equipos te conviene más, qué tipo de pasivos te conviene más, a razón de que puedas hacer un proyecto iniciando con el menor costo posible para que poco a poco lo puedas ir rentabilizando y a su vez entonces tengamos conexiones seguras y estables para que tu usuario pues goce de enlaces como los que te presentaba acá. Estas ya son pruebas que hemos hecho con clientes en donde finalmente ellos revisan los servicios cuando ya han estructurado una red de esta forma. Realmente, de mi parte, trato de comentarles un poquito en general de estos temas. Regularmente estamos tratando de sacar más información en particular de los diseños, de los desarrollos, de la configuración a nivel general. Recuerda que tiene 7 puntos claves para poder trabajar una red FTTX de la mejor manera, y si así lo haces, créeme que esos usuarios van a estar contentos y tú más, porque finalmente van a ser fieles a ti y entonces tú vas a poder tener una rentabilidad mayor como proveedor de servicios de Internet. De antemano, muchísimas gracias por el tiempo y pues mi estimado Daniel, realmente este sería un poco de todo lo que se puede platicar, ¿no? En este punto, ¿no? O un poquito en el tiempo que tenemos. Muchas gracias, Héctor. Eh,
Muy interesante toda la información que nos has compartido. Yo quiero felicitarte por la elocuencia con la que lo has presentado. Ha sido muy claro, muy concreto, muy conciso. Tenemos por aquí algún par de comentarios eh, respecto no nos dicen que se escucha bien. Eh, América nos dice si podemos pasar la grabación. Bueno, ya le contesté aquí. La grabación del taller y de todos los talleres está disponible en el canal de YouTube del organismo, de Protel, y esta sesión estará a partir de la siguiente semana. Nuevamente, si nos comparten sus datos de contacto, les podemos hacer llegar tanto la presentación como la liga de acceso a la grabación cuando esté disponible. Después, Eduardo Platelpa nos dice, qué feo se ve el rollo de fibra, sí, efectivamente está complicado. Y Interesante, ¿no? tenemos por aquí, sí, parece, Ya se los vuelvo a poner para que cuando vayan luego a ciertas partes de México, son de México, ¿eh? No piensen que las tomé en otro país. sí, es correcto, te podría creer. Sí. Hoy, hoy, Tenemos hoy por en verdad aquí, este es un tema, ¿eh? Y se está tocando mucho de cuántos proveedores hay y cómo hacer que pueda existir una red un poquito más estructurada, porque esto complica para todos el poder crear una red bien hecha, ¿no? Pero al final habrá que pensarla. claro, mira, tenemos por aquí el ingeniero Ignacio Beltrán, tiene por ahí su mano levantada. Adelante, ingeniero, por favor. Sí, buenos días, Héctor. Efectivamente, esa foto es muy representativa y la consulta que no pude hacer por el chat porque veo que no está funcionando es lo que mencionas de el diseño de la red tiene que ver mucho con el uso de los postes. Y creo que una de las partes que está provocando esto no es conocer las reglas que tiene Comisión para utilizar sus postes. Y una de esas reglas es que las acometidas tienen un radio de acción. No es que yo ponga una acometida y me vaya a 1 kilómetro y empiece a hacer este tipo de cableado como si fuera una telaraña, ¿no? Claro. Creo que en los diseños no se está viendo esa parte muy importante, que tus acometidas tienen un radio de acción. De hecho, cuando se hizo este acuerdo para utilizar la infraestructura de telecomunicaciones por la infraestructura de CFE, ahí se utilizaba la tecnología que era coaxial y el coaxial pues no tenía no podías extender mucho el cable de la cometida por las cuestiones técnicas del cable. En el caso de la fibra óptica cambia y eso es lo que está provocando un desorden en la construcción de las redes, ¿no? Ese es por un lado de los que utilizan los postes de CFE y en este caso Teléfonos de México que utiliza los postes de Comisión en teoría como puntos de apoyo, pero esos puntos de apoyo ya no son puntos de apoyo, sino ya están haciendo redes en los postes de Comisión, ¿no? Eso aquí lo estamos viendo en Yucatán, cómo ir regularizando esa parte, pero Ujú. creo que sí es muy importante eh, tener en el diseño esos puntos, porque eso está provocando un desorden en las acometidas y estamos teniendo un problema grande en los cables de última milla, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, ahí, Ignacio, realmente algo que se está trabajando muy fuerte en esta parte y creo que todos estamos entrando en esta dinámica, es cómo normalizarlos. Esa es una parte que ya se está tocando a nivel, este, llámese CFE y otras instituciones que están tomando una carta muy fuerte en este sentido, porque obviamente ya hay ciudades en las que hasta esto ya es un peligro para la gente que va caminando. O sea, el tema es que ya hay cajas colgando, cables eléctricos colgando, donde una persona literalmente podría electrocutarse. Entonces, ya estamos entrando en otros temas, yo siento que más complejos, pero que al final de que se va a regular, hay una manera de hacerlo. Ahora, también ha empezado a ser un tema de que cuando se generan las estructuras de red, falta mucha información para
saber realmente cuáles son los límites de la fibra. Hace poco me tocó con un cliente y me decía, es que yo tiro acometidas desde de 1,5 kilómetros hasta 2 kilómetros. Le digo, es que realmente una acometida no es para tirarla a 2 kilómetros, ni siquiera el cable de acometida soporta una distancia total entre postes de 1 kilómetro. Están limitadas en cierta cantidad de espacio o lineal o de instalación, pero finalmente yo creo que cuando ya empezamos a hacer conciencia desde una parte de diseño, estructurándolo de una manera adecuada, también ustedes poco a poco lo van normando hacia ustedes mismos como empresa, y después obviamente esto ayuda para que cuando lleguemos a la otra fase, pues realmente ya tengan ustedes hecho una parte muy bien estructurada y no tengan que llegar y pues cortar cables y cosas así, porque al final va a haber un momento en el que van a llegar y va a haber un cortadero de cables, ¿no? Como en algún momento ha pasado en otras ciudades. Pero de que es un tema a tocar, este ahorita es uno de los puntos clave para muchos, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Héctor. Gracias, ingeniero Beltrán, por su presentación. Roberto Javier Romero y Viloria nos dice gracias por la excelente presentación. Saludos. Gracias a ti, Roberto. Eduardo Muñoz Cárdenas dice favor de compartir la presentación y grabación. Nos deja su correo. Muchas gracias, Eduardo, con mucho gusto. Eduardo Tlatel Pajuárez nos dice, se debe normalizar en el cableado planta externa de fibra óptica. Además es por seguridad para cualquier eventualidad, como por ejemplo un sismo, obviamente como lo comentaste, Héctor. Tenemos también por aquí, Juan López nos dice, ¿qué tal? Disculpen, ¿tienen algún curso desde cero fibra óptica? Juan, si nos compartes tu correo electrónico, te podemos canalizar y acercar con quien te pueda apoyar con mucho gusto. De hecho, Mucho mi gusto. estimado Daniel, Sí, me adelante. voy a tomar el atrevimiento. Regularmente estamos haciendo certificaciones basadas en lo que platicamos ahorita a nivel nacional. Entonces, igual, si en algún momento requieren información, pueden hacerlo a través de estas líneas. Igual con Daniel, que en algún momento me gustaría invitarlos en uno de estos tipos de cursos para que vean lo que estamos tratando de hacer. Es totalmente imparcial, realmente llevamos muchas marcas, la intención es que puedan ver las características de todas estas, porque es importante, como les digo, ya aparecen muchas marcas de todos colores, sabores, de todo un poco, y es bueno que también las conozcan y que también tengan ustedes un punto de decir, me conviene A, me conviene B, me conviene C, pero que realmente sea una buena tecnología y que no tampoco estemos llenando pues el país de cosas que dices, híjole, la verdad es que esto como que no está bueno, ¿no? Entonces somos muy imparciales en ese sentido. Los invitamos a, si requieren información, con mucho gusto se las vamos proporcionando. Y en algún momento ahí, mi estimado Daniel, pues será un placer poder tenerlos también en estas capacitaciones, ¿no?